Muy buenos días y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta sesión, en donde abordaremos los retos y oportunidades para reconstruir mejor en América Latina y el Caribe, adoptando un enfoque de conducta empresarial responsable para enfrentar el cambio climático. Mi nombre es Cristina Tebarles y estoy a cargo del Centro de la OCDE para la Conducta Empresarial Responsable. For English-speaking participants, please note that Spanish-English interpretation will be provided. Antes de comenzar, quisiera comentarles que al final de la sesión tendremos un espacio para recibir preguntas desde la audiencia, las cuales pueden hacernos llegar por medio de la función Preguntas de la plataforma Vimeo. Estoy segura de que no necesitamos recordar cómo la pandemia de COVID-19 ha resaltado la importancia de la resiliencia y preparación de las cadenas de suministro para enfrentar una crisis global. Todos sabemos que las actividades empresariales pueden aumentar el riesgo de pandemias similares en el futuro y que a las empresas se les pide y se les pedirá cada vez con mayor insistencia que respondan de manera responsable a las crisis globales actuales y futuras. Esto es particularmente el caso cuando se trata de las crisis climática y el desarrollo de la resiliencia de las cadenas de suministro. A modo de introducción muy rápido a nuestro trabajo sobre este tema, el Centro de Conducta Empresarial Responsable de la OCDE, quisiera hablarles un poco del trabajo que estamos haciendo en estos temas. Las directrices de la OCDE para empresas multinacionales son un instrumento internacional que describe las expectativas sobre el comportamiento empresarial responsable y abarca todas las áreas de riesgo y responsabilidad empresarial. Estas áreas incluyen recomendaciones en relación con el medio ambiente, así como los derechos humanos, la divulgación, las relaciones laborales, los intereses del consumidor, la ciencia y la tecnología, y otras que cubren las responsabilidades empresariales para abordar sus impactos adversos en las personas y el planeta. Muchas de las áreas cubiertas por las directrices incluyen recomendaciones para el comportamiento empresarial que son relevantes para abordar el cambio climático. Un punto muy importante es que las directrices de la OCDE también incluyen la expectativa de que las empresas lleven a cabo una debida diligencia integral de la cadena de suministro para identificar y abordar sus impactos adversos en las personas y en el planeta, y como un medio para implementar las expectativas de conducta empresarial responsable descritas en las directrices. De esta manera, el enfoque de debida diligencia ofrece un proceso mediante el cual las empresas pueden incorporar el cambio climático en sus procesos de gestión de riesgos de la cadena de suministro y, por lo tanto, pueden continuar desarrollando resiliencia para resistir las interrupciones o crisis en curso. Teniendo presente la convergencia del COVID-19 y la crisis a la que ha llevado y el cambio climático, esta sesión explorará cómo los instrumentos internacionales sobre conducta empresarial responsable pueden generar resiliencia para responder a las crisis globales, siendo la más pertinente la crisis que enfrentamos todos con el cambio climático. Para esta conversación nos acompaña un panel multiactor compuesto de oradores de primer nivel desde la academia, sociedad civil, gobierno y empresa. Tenemos al profesor Surya Deva, miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. Astrid Puentes, codirectora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente, AIDA. Tenemos a Augusto Hermo de la Quintana, director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Chile, y a Juan Fernando Patiño, coordinador del programa Conexión Jaguar y Asuntos Climáticos de la empresa ISA. Muchas gracias a todos por haber aceptado nuestra invitación a participar en esta sesión. Y con esto vamos a empezar el debate. Voy a comenzar con el profesor Surya Deva, que nos va a hablar en inglés. Surya, el cambio climático afecta el disfrute y la realización de todos los derechos humanos. Si bien los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresa y derechos humanos no abordan el cambio climático de manera explícita, son relevantes para los esfuerzos de mitigación del clima por parte de los Estados, las empresas y otras partes interesadas. Surya, ¿puede compartirnos por qué la intersección entre el cambio climático y los derechos humanos es importante de comprender para las partes interesadas y cómo los principios rectores abordan esta intersección?
Y más allá de esto, ¿cómo se alinean los principios rectores con otros marcos internacionales que guían las responsabilidades empresariales sobre el cambio climático? Surya, please. Thank you very much, Christina, and good morning to everyone, wherever you are, or good evening, or good night. This is a great pleasure to join this distinguished panel. And in this brief time, I would like to focus on three aspects. I will start by outlining what is responsible business conduct in the context of climate change. Then I will highlight the interlinkages between climate change and human rights. And finally, I will talk about what needs to be done by whom to achieve adaptation and mitigation and remediation in the context of climate change. Now, let me start with responsible business conduct. In brief and to simplify it, responsible business conduct is managing adverse impacts on people as well as planet. This adverse impact could be caused by state activities, it could be caused by business activities, and we can talk about those adverse impacts in terms of human rights, labor rights, environmental pollution, or climate change. All these elements are equally important. We cannot ignore any one of these. Now, adoption of UN Guiding Principles in June 2011 was a landmark event because that created a basic expectation from all businesses that they have to respect human rights in all situations, everywhere, wherever they are operating. Now, the UN Guiding Principles now are fully aligned with in the OECD guidelines, which were updated in 2011, as well as the ILO tripartite declaration about MNEs, and they were aligned in 2017. So what we can see is that all these international standards are now fully aligned in terms of human rights due diligence and what is expected of businesses. Now, it is interesting that UN Guiding Principles do not explicitly talk about climate change. They don't talk about even environmental pollution very explicitly, but all these issues are very much relevant, as I will try to highlight. They're also relevant because if you look at the commentary of Principle 12, they talk about additional standards that may become relevant. If we look at the OECD guidelines, there's a chapter 6 on environmental issues, and I think that chapter is directly relevant indirectly to deal with the issues of climate change as well. And of course, we can look at the human rights due diligence guidance issued by OECD as well, which makes a reference to climate change issues in managing the adverse impact. Now, the working group is developing an information note, and hopefully that note will be available by the end of this year. And that should provide further guidance to all the stakeholders in how to integrate climate change considerations while conducting human rights due diligence or discharging other responsibilities or duties under the UN Guiding Principles on business and human rights. Now, let me turn to highlight the interlinkages between climate change and human rights. And I will make 4 points in terms of those interlinkages. My first point is that climate change impacts each and every human rights. There is not a single human rights, whether civil and political rights, cultural, economic, and social rights that are unaffected by climate change. And that's why if businesses would like to discharge their responsibility to respect human rights, they cannot really discharge this responsibility unless they effectively integrate climate change issues into their actions and policies and processes. My second point is that when we talk about development, especially economic development, we cannot really have sustainable development unless climate change is considered. So this is a second component of this interlinkages. My third point is about adaptation. Whenever we're talking about climate change, we're talking about transition to low carbon economy, we're talking about adaptation, we're talking about mitigation. Now, if these processes are not human rights compatible, then it is very likely they may not result into something which is inclusive, equitable, and sustainable for everyone in society, so that we cannot ensure that leaving no one behind objective of sustainable development goals. My fourth point will be that whenever we talk about these interlinkages, we cannot ignore the coherence aspect in relation to the private sector. Now, let us say we have a business actor that is claiming to respect human rights and is trying its best to respect human rights. But the same business is also indulging in lobbying against
policies of the government, against legal measures taken by the government to curb fossil fuel. Now, this is incoherence. If you would like to promote human rights, at the same time you're indulging as a company in lobbying, which is not good for climate change. And I think that incoherence is problematic. So I think with these examples, I hope I made the point about interlinkages. Now, my final aspect is about what needs to be done by whom. And again, I will just make 4 quick points because I'm running short of time. My first point is that the climate change considerations have to be integrated by businesses in all 4 stages or all processes of human rights due diligence. How they assess the impact, how they integrate it into their processes, how they track their response, how they talk about communication. Everything has to be understood from the lens of climate change. My second point is that whenever we're talking about climate change, it is not a black box. The impact of climate change could be differentiated and disproportionate on different stakeholders and different human beings. And businesses would have to take this differentiated and disproportionate impact of climate change on certain stakeholders. Let us talk about children, women, indigenous people, I think migrant workers. So I think those issues have to be taken into account. My third point is that states also have a role to play. They have to create an environment in which there are incentives and disincentives to pursue policies which are conducive for the low carbon economy. And I think those kind of incentives could be because of public procurement. They could be tax rebates. They could be green purchasing measures. It could be easier bank loans and some number of things that could be done. And of course, as part of these incentives, consumers and investors also have to step in to promote those kind of behaviors. My last point for now is about remediation. Often when we talk about climate change, we tend to ignore this importance of remediation. I think climate change is slightly unique because many actors are contributing to this impact. But even if that is the case, businesses would have to take the responsibility of remediating the impact that has already been done. And I think they may have to share the burden in proportion to the adverse impact that they have caused. I will stop for now. Thank you very much, Cristina, and everyone who is listening. Muchas gracias, profesor. Ha sido una introducción estupenda a nuestra discusión y nos ha hecho ver muy claramente la relación entre prácticamente todos los derechos humanos, como usted ha dicho, y cambio climático. Gracias de nuevo. Voy a invitar ahora a Astrid. En la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente, uno de los focos de su trabajo es la justicia climática y, por lo tanto, la importante intersección entre los derechos humanos y el medio ambiente. ¿Cuáles cree que son los principales desafíos a nivel regional para abordar y mitigar los impactos empresariales del cambio climático en los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades rurales? ¿Y qué ejemplos podría compartirnos de las intersecciones entre impactos a los derechos humanos y el cambio climático y cómo pueden las empresas abordarlos mejor? Astrid, por favor, la palabra es suya. Muchas gracias, Cristina. Muy buen día para todos y todas que están hoy participando en este foro tan importante. En relación con los desafíos, quisiera empezar por 2 que en realidad son globales y que en América Latina y el Caribe se sienten muy fuertes. El primero, también lo mencionaban ustedes 2 anteriormente, es la magnitud de la crisis climática. El cambio climático ya está afectando absolutamente a todas las personas, todos los derechos y todos los sistemas en el planeta, y es algo que tenemos que abordar y que me lleva al segundo gran desafío, y es que desafortunadamente, a pesar de la información científica que existe, las acciones todavía están muy lejanas de lo que necesitamos. Y esto es citando a el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en inglés el IPCC, que en el último informe, en 2018, concluyó muy claramente que el planeta necesita hacer cambios sistemáticos y profundos y que en la siguiente década, es decir, a 2030, se tienen que bajar al menos a la mitad las emisiones de cambio climático y a 0 al final del siglo. Y esto es para evitar
o al menos para retrasar, que la temperatura del planeta suba más allá de 1.5 grados, reconociendo que ya se ha calentado 1 grado. Y esto desafortunadamente no lo estamos viendo porque también vemos en el informe brecha de Naciones Unidas, en donde desafortunadamente cada año la diferencia entre lo que tenemos que disminuir en términos de emisiones y a donde tenemos que llegar es más amplio. Así que esto también lo vemos en América Latina y desafortunadamente el sector privado tiene una gran responsabilidad y por ende una gran oportunidad para implementar acciones reales y efectivas. Recordemos que aproximadamente 70% de las emisiones de cambio climático a nivel global vienen de 100 empresas, muchas de estas incluso domiciliadas en países de la OECD. Y por eso nos parece muy importante las iniciativas que están haciendo tanto en OECD como en la Oficina de la Alta Comisionada. Ya nos dijo el profesor Suria, todos los derechos humanos están siendo afectados por la crisis climática. Entonces, esto me lleva a hablar de América Latina. América Latina tiene muchos primeros lugares bastante vergonzosos. Uno de estos es que es la región más desigual del planeta. Esto dicho por diferentes entidades, incluyendo el Banco Mundial y la CEPAL. ¿Qué implica esta cifra? Como mencionó incluso ayer la Alta Comisionada de Derechos Humanos, incluso por la pandemia que aumenta los niveles de pobreza, más del 35% de las personas en América Latina están en situación de pobreza. Esto obviamente quiere decir millones de personas y aproximadamente el 10% de personas en situación de extrema pobreza. Al mismo tiempo, el 10% de la población, tiene el 70% de la riqueza en nuestra región. Este es un desafío que necesitamos abordar y que sin duda el sector empresarial necesita hacerse cargo y responsabilizarse de estas diferencias porque es muy difícil y ha sido muy difícil poder avanzar en justicia climática, que al final, como hemos mencionado, afecta a todos los derechos y por ende reúne todas las injusticias y aumenta todavía más los impactos, sobre todo para las mujeres, los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, etc. Además de esto, América Latina es una región que por las cifras que existen es la más peligrosa también para quienes defienden los derechos humanos, el ambiente y el territorio. Desafortunadamente, combinado también con los altos niveles de impunidad que existen y con el debilitamiento que hemos visto en la reglamentación ambiental y en otro tipo de reglamentación para el control de las empresas, esto implica un desafío inmenso en donde a veces incluso cuando los estados han querido controlar o mejorar el control de las actividades empresariales, se han encontrado con lobby o con una presión muy fuerte dentro del sector empresarial y este es uno de los desafíos que necesitamos abordar y trascender para que la región pueda realmente solucionar la crisis climática. La región es además absolutamente rica en recursos naturales, en recursos culturales, es una de las regiones más diversas y por eso también dependemos todavía de una manera muy elevada de combustibles fósiles y extractivos. Esto también ha hecho que haya una influencia bastante grande del sector empresarial, en algunos casos empresas incluso del Estado, para prevenir estas mejores controles, incluso que el profesor Suria se refería. Esto es un desafío gigante que necesitamos también avanzar porque los principios de empresas y derechos humanos han servido, los planes de acción son positivos, pero todavía en la balanza el nivel de responsabilidad de los impactos no está nada cercano con las acciones que necesitamos. Me voy entonces a los ejemplos. Como mencionaba el profesor Suria, el cambio climático ya impacta a todos los derechos humanos. Todas las personas ya estamos viviendo estos impactos. Algunas comunidades y personas de una manera muchísimo más amplia. Por ejemplo, en 2018 en Honduras se perdieron el 82% de los cultivos debido a la sequía vinculada con cambio climático. Vimos en el 2019, incluso hasta este año, miles de personas migrando de Honduras y de otros sitios de Centroamérica en lo que se llamó la caravana migrante.
Claramente, un impacto en derechos humanos vinculados con la crisis climática. La calidad del aire se ha ido deteriorando debido a las emisiones de cambio climático, los combustibles fósiles, la deforestación, los incendios, que es algo que estamos viviendo de manera cada vez peor en las ciudades donde vivimos el 80% de la población en América Latina. Hay millones de personas que ya y a futuro tienen el riesgo de perder su territorio, muchas comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes que viven en las costas. Esto es solo algunos ejemplos, también por tiempo no es posible obviamente abordar todo. Quiero mencionar del último ejemplo respecto de no solamente los impactos que están viviendo las comunidades por proyectos o actividades que causan el cambio climático, sino incluso, desafortunadamente, a veces por las supuestas soluciones, como proyectos eólicos o solares que, desafortunadamente, en algunas situaciones violan los derechos humanos de comunidades. ¿Qué es lo que puede hacer el sector empresarial? Asumir su responsabilidad. Hago eco y no voy a repetir lo que mencionó el profesor Suria. Esto no es un tema voluntario, esto es un tema de obligación y de asumir la responsabilidad realmente dentro de la debida diligencia. Uno de los retos que hemos tenido, en AIDA trabajamos mucho en el fortalecimiento de las normas, es que a veces en el sector empresarial se ven herramientas claves como los estudios de impacto ambiental, como si fueran un mero trámite y uno de los obstáculos para la inversión. No podemos seguir viendo la protección de la naturaleza, la acción climática y la protección de derechos humanos como una barrera a las actividades empresariales. Al contrario, y lo estamos viendo, en la medida en que el sector empresarial pueda realmente asumir esa responsabilidad, asumir sus impactos de cambio climático y poder ayudar a la trascendencia y la transformación, es que vamos a poder lograr que América Latina tenga un sector empresarial responsable, que además cumpla con los derechos humanos, que podamos abordar la desigualdad y que podamos entonces tener un futuro próspero, con respeto a derechos humanos, sin estas desigualdades de las que hablaba y en donde pues tengamos una justicia climática real. Muchas gracias. Muchas gracias, Astrid. Ha sido muy interesante escucharte y como ha resaltado algunos de los factores más presentes en la región, como la desigualdad, el peligro para los defensores del medio ambiente, la impunidad, pero al mismo tiempo también la riqueza natural y las oportunidades que brinda también para la economía de la región un enfoque de conducta empresarial responsable al tratar también temas de cambio climático. Y la importancia de tratar estos temas porque los impactos son más allá de los ambientales. Tenemos los impactos en migración, como has mencionado, la salud, la espiral de la pobreza y, como mencionaste bien, la necesidad de que las empresas ejerzan la debida diligencia y que esto no sea visto como una barrera ni como un trámite, sino como una obligación moral o jurídicamente en algunos países para tener una conducta empresarial realmente alineada con las necesidades de los derechos humanos. Con esto vamos a pasar al siguiente orador, Augusto, que nos va a dar el punto de vista del Gobierno. Recientemente, la Agencia para la Sostenibilidad y el Cambio Climático de Chile lideró la iniciativa de acuerdos de producción limpia con el sector empresarial, referenciando también instrumentos de la OCDE sobre conducta empresarial responsable. Y también dispuso que las expectativas de conducta empresarial responsable deben ser respetadas a pesar de los impactos del COVID-19. ¿Podría compartir cómo este ejemplo demuestra el papel que pueden desempeñar los gobiernos en la incorporación de la acción climática como parte de las medidas de recuperación de la crisis? Y decirnos también qué otras acciones de política pública cree que puedan tomar los gobiernos. Augusto, la palabra es suya. Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días a todos. Ante todo, les agradezco la invitación y el interés en la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Chile. Quería empezar, yo voy a plantear un poquito esta charla en tres ejes. Un primero, explicar la institucionalidad de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. El segundo,
hacer un vínculo de cómo nosotros tomamos los temas referentes a la conducta empresarial responsable desde el punto de vista de la agencia y la producción limpia. Y por último, para abordar el punto que trae Cristina, cómo visualizamos este proceso de recuperación como una oportunidad de potenciarlo a través de una matriz productiva limpia. Con respecto al primero, vale aclarar que la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático es un comité de Corfo. Corfo es la Corporación de Fomento Productivo de Chile, y tenemos la particularidad de que nosotros somos un comité mixto privado, donde tenemos participación tanto de entidades gubernamentales como también de sectores empresarios, de los trabajadores, en búsqueda, como ejes de actuación, el diálogo y el acuerdo. Por lo tanto, nosotros como entidad gubernamental tenemos la particularidad de que las funciones básicas del Estado nosotros no las ejercemos, entendiéndose como regular, fiscalizar y sancionar. Por lo tanto, para abordar la problemática del cambio climático y la sustentabilidad, los caminos que nos quedan y que, de hecho, nos establece la ley del Estatuto PYME, la ley 20.416, es el diálogo y el acuerdo para solucionar las problemáticas de falla de coordinación que existe para la producción limpia. Nosotros en el año 2012 fuimos con nuestro APL, nuestro Acuerdo de Producción Limpia, fuimos la primera NAMA, la primera acción de mitigación nacionalmente aceptada para la medición de las reducciones de efecto de gas invernadero. Y por eso desarrollamos toda una metodología. Este año nosotros estamos yendo más allá y mirando la problemática desde el beneficio social de manera amplia. Y ahí quiero entrar en el tema del cambio climático. A pesar de todos los daños y los problemas que trajo la actual pandemia, algo que quedó claramente visualizado es que el cambio climático, como bien describió el profesor Surya y recién comentaba Astrid, no es un problema individual, es un problema colectivo que nos llega a todos, de maneras diferentes, pero nos llega a todos. Por lo tanto, desde ahí nosotros abordamos, con las competencias que tenemos en la agencia, estas fallas de coordinación, nuevamente a través del diálogo y el acuerdo, buscando soslayar todas las dificultades que existen en términos de conocimiento, inversión y sinergia. Somos una agencia pequeñita de presupuesto reducido, por lo tanto el capítulo de la sinergia es fundamental. Los acuerdos de producción limpia tienen una larga data de mucho éxito en ese sentido, y logrando llegar tanto a empresas de grandes tamaños como la MIPYME, que es uno de nuestros focos. La micro y pequeña y mediana empresa tiene un rol fundamental en el entramado productivo, en la generación de empleo y también en las políticas tanto de mitigación como adaptación. Ha quedado evidente en este momento cómo la problemática del cambio climático es importante si nosotros medimos tanto en términos de la resiliencia de las empresas frente al actual impacto, y hubo una serie de soluciones o procesos que se dieron a partir de ahí. En mi opinión, yo creo que el impacto de la pandemia es un impacto estructural y como que va a dejar residuos permanentes en nuestra forma de relacionarnos, en la forma de organizarse las sociedades y la matriz productiva. Se pone en evidencia el valor de la biodiversidad, que es uno de nuestros escudos para la propagación de las pandemias, para la contención de los virus. Se estima que el 75% de las nuevas enfermedades virales o infecciosas vienen de los animales, entonces el desequilibrio en la biodiversidad, tanto en las plantas y en los animales, tiene consecuencias también en términos sanitarios y epidemiológicos, pero también nos trae puntos de reflexión de cómo el cuidado en las acciones de mitigación y de adaptación puede ser un buen negocio para las empresas. Puntualmente, nosotros trabajamos fuertemente en los acuerdos, acordar cuáles son las métricas dentro de la matriz productiva de reducción de consumo de energía,
de producción de residuos, de valorización de residuos, de consumo hídrico, que en Chile es una problemática importante y es uno de los grandes desafíos en términos de adaptación en la NDC comprometidas por Chile en el último convenio marco. Y lo que buscamos de esa forma es transformar la sustentabilidad y los abordajes de las problemáticas de cambio climático como un diferencial de estas empresas. Y ahí es donde el mercado y el consumidor cumple un rol fundamental. O sea, la tomada de conciencia del consumo consciente es un vector importantísimo en este proceso de movilización hacia medidas concretas de las empresas en términos de mitigación y adaptación. Y desde nuestro lugar es ayudar en este proceso de reconversión, sobre todo a la pequeña y mediana empresa que tiene mayor dificultad de acceso al conocimiento y a la tecnología, cómo llevar adelante. Y hay un tercer pilar, que es lo que nosotros venimos trabajando y desarrollando, que son los procesos de certificación. Con el proceso de tomada de conocimiento del consumo consciente, los procesos de certificación ayudan también a reducir las asimetrías de información. Por último, respecto a la reactivación, y volviendo al punto anterior que le mencioné, claramente este año, 2020, nosotros hemos tenido un shock con la pandemia de proporciones enormes, que nos trajo varios ejercicios que tuvimos que hacer, ya sea con el teletrabajo, ya sea con acortar las cadenas productivas y aumentar los consumos locales, que ha traído una serie de beneficios. Como dato, por ejemplo, nosotros en Santiago de Chile, que es una ciudad como otras del país que tiene un elevado nivel de contaminación atmosférica, hemos tenido, y particularmente en invierno, es un momento particularmente complicado, este ha sido el invierno con el menor nivel de contaminación atmosférica de la historia desde que se mide la contaminación atmosférica en Santiago. Y eso está asociado con todo lo que pasó con la pandemia. Entonces, cabe acá un proceso de reflexión de una nueva forma de trabajar que puede traer mayores productividades, porque cuando estamos diciendo reducir el consumo de agua, reducir el consumo de energía, reducir los niveles de emisión, todo eso son costos que están incorporados en la matriz productiva y que al reducirlos los volvemos más productivos. Pero también trae beneficios para los distintos derechos humanos o derechos de las personas, que creo que es un proceso incipiente, pero deberíamos profundizar en todos estos aprendizajes para a partir de esta pandemia, de esta crisis, sacar todas las oportunidades hacia una matriz productiva más limpia, que genere mayor coordinación de acción de las empresas, las personas, las sociedades y los países. Eso es algo sumamente importante. Nosotros en Chile somos una economía pequeñita, donde tenemos uno de los niveles más bajos de contribución a las emisiones de efecto invernadero. Sin embargo, somos uno de los países más expuestos a los impactos del cambio climático. Nuestros desafíos en términos de adaptación son enormes, en términos de mitigación también, pero la contribución a la problemática nuestra es inferior desde ahí. Por eso quisiera cerrar pensando cómo la coordinación de acciones, el rol que cumple, cómo volver la sustentabilidad y la problemática del cambio climático un buen negocio para las empresas, de manera tal que la acción coordinada junto a los territorios nos permita, a partir de ahora, construir un mejor mundo para todos. Muchas gracias, Augusto. Ha sido una intervención muy interesante porque también has traído unos cuantos elementos que son muy relevantes. Me ha gustado, por ejemplo, que resaltarse el enfoque multiactor y el nuevo rol del Estado, que ya no es solo legislar y sancionar, sino también de promover un diálogo y una cooperación. Y resaltaste eso, que a veces pues, son gobiernos y agencias muy pequeñas con pequeños recursos, mientras que las empresas tienen recursos a menudo muchísimo mayores de los que puede aportar el Estado, y por eso este diálogo es tan fundamental y las sinergias también son muy importantes. También ha sido muy importante que mencionas el tema de la biodiversidad como un escudo hacia nuevas crisis, y la importancia también de vincular la lucha contra el cambio climático con la protección de la biodiversidad, y la importancia del consumidor en este diálogo, y la importancia de darle información al consumidor, métricas, también sistemas de certificación,
para permitir que el consumidor pueda hacer decisiones bien informadas. O sea, muchas gracias por traer todos estos elementos al diálogo. Y con esto voy a pasar a nuestro último orador, Juan Fernando, que representa al sector empresarial. Desde la perspectiva de una empresa como ISA, con una amplia trayectoria de operación en varios países del Centro y Suramérica, ¿cuáles cree que son los principales desafíos para garantizar que el cambio climático siga siendo una prioridad, incluso en medio de la crisis del COVID? Y le agradecería si nos pudiera dar algunos ejemplos de cómo su empresa está revisando las lecciones aprendidas de la crisis para generar resiliencia y permitir mejores respuestas a crisis futuras, como el cambio climático, aunque yo diría el cambio climático no es una crisis futura, es una crisis presente. Digamos que la agudización del cambio climático puede llevarnos a crisis futuras. Juan Fernando, por favor. Muchas gracias, Cristina. Sí, efectivamente es un gran desafío, pero creo que hoy tenemos todos los elementos para reforzar lo que ya se tendría, como tú lo dices, es un presente, lo que ya era un presente y era esta crisis climática también, y quiero partir de lo enunciado por el director general de Naciones Unidas, Javier Gutiérrez, en su discurso en la conmemoración del Día de la Tierra, y decía cómo este tema pues de la pandemia nos ha puesto conscientes como humanidad pues de que tenemos esas crisis a nivel planetario, a nivel global, y nos recuerda esa otra crisis que viene desarrollándose, que es la de las perturbaciones climáticas, y cómo hoy se presenta a propósito de esa conciencia una gran oportunidad para que esa recuperación de esta crisis que la actual pandemia nos está planteando sea una recuperación verde, y definitivamente tenemos que estar pues como todos allí involucrados, y cómo la generación de nuevas dinámicas económicas, de nuevas empresas, de nuevos empleos deben ser precisamente verdes. Y bueno, desde el grupo ISA lo venimos haciendo de alguna manera, participando de esos desafíos mundiales, porque también ha sido declarado que tal vez los gobiernos solos, sin la participación del sector empresarial, del sector privado, difícilmente van a lograr cumplir sus metas y desafíos al 2030. Desde el grupo lo veníamos haciendo, adhiriéndonos pues a temas como Pacto Global, los compromisos a los objetivos de desarrollo sostenible, pero hoy necesitamos que cada vez más estos compromisos del sector empresarial sean más explícitos. Tal vez algunos nos veníamos adelantando y haciéndolo de forma voluntaria, el compromiso a esa contribución de metas de cambio climático y metas también de otros ODS como los de biodiversidad, relacionados con biodiversidad, pero importante que lo hagamos otros. Y no solo por eso, porque quiero mencionar algo pues que Augusto aquí decía, si bien como región no somos tal vez de los mayores contribuyentes en términos de emisiones a estas causas del cambio climático, sí somos los más vulnerables, y esto claramente está afectando nuestras finanzas para el desarrollo de los negocios. Así que estas variables tendrán que ser incluidas en todos estos negocios, pues cada vez la vulnerabilidad va a ser mayor y los costos de adaptación tendrán que ser mayor, y tendremos que estar allí, tendremos que implementar rápidamente esquemas financieros que ayuden, pues, y incentiven a esto, como se viene dando en la región, mecanismos como el del impuesto al carbono y todos estos incentivos que vienen dándose, y seguir aumentando en este tema del carbon pricing. Tal vez desde la compañía hemos tenido ya unas lecciones aprendidas de cómo nos veníamos preparando, y nos tocó acelerar asuntos que veníamos haciendo, y es cómo aumentamos nuestra capacidad de adaptación, cómo todo el tema de digitalización lo venimos implementando y ahora acelerado, donde hemos conseguido ya consolidar una fuerza robótica de 120 robots acumulados para impactar 60 procesos en esto, pues que desde ISA y su principal negocio, que es el de la transmisión de energía, pues poder garantizar este servicio tan importante. La flexibilidad, algo pues que nos ha llevado a implementar de forma clara y contundente, pero también la solidaridad y empatía. Cómo desde el sector empresarial y privado nos hemos sumado frente a los diferentes entes de salud y públicos precisamente para afrontar esta pandemia. Tenemos que ser actores claves en esa recuperación. Esto es muy importante. Tal vez algunos ejemplos, entonces, como venimos
asumiendo desde tiempo atrás ese compromiso precisamente para aportar de alguna manera a seguir mitigando estas dificultades del cambio climático y asumiendo inclusive los desafíos que está planteando esta pandemia, tenemos en nuestra organización, con presencia a nivel Latinoamérica, nuestro programa Conexión Jaguar, que de alguna manera es una forma de ir más allá, de cumplir a cabalidad todo lo que la norma nos dicta en cada uno de los países y las políticas que tenemos que cumplir, ¿sí? De respetar toda la normatividad ambiental, mitigar nuestro impacto, compensarlo como nos corresponde, pero además contribuir. Con Conexión Jaguar es nuestra forma de contribuir a objetivos específicos de mitigación del cambio climático y de conservación de la biodiversidad, y eso lo hacemos a nivel Latinoamérica, apoyando iniciativas de conservación de la sociedad civil para proteger y restaurar esos hábitats, esos bosques que sirven de hábitat para ese corredor del jaguar que va desde México hasta el norte de Argentina. Esto lo estamos haciendo también con alianzas. Aquí es un llamado muy importante porque las empresas nos tenemos que aliar también con las diferentes organizaciones no gubernamentales, con la sociedad para poder lograr estos objetivos. Allí tenemos 2 aliados importantes a nivel Latinoamérica, Sao Paulo y Pantera, y hasta ahora hemos logrado pues 7 proyectos en Latinoamérica con aproximadamente 4 millones de toneladas de CO2 reducidas en ellos de conservación y más de 400.000 hectáreas de hábitats del jaguar protegidos con importantes beneficios para las comunidades que allí habitan. Quiero resaltar inclusive 2 de ellos en Colombia con comunidades indígenas, también la participación de estas comunidades que también son las más vulnerables y cómo desde toda la sociedad civil y el sector empresarial se refuerzan contribuciones para aumentar precisamente su resiliencia y su capacidad pues de afrontar estos temas. Y además pues otras iniciativas que hemos tenido dentro del grupo, como esta crisis ha acelerado la agenda de cambio climático y nos tiene ahorita trabajando desde nuestra estrategia ISA 2030 en todo el tema de energías no convencionales, como el grupo ya está incursionando en temas de almacenamiento a gran escala y soluciones energéticas distribuidas que pueden contribuir de forma importante a la reducción pues, de emisiones, cómo hemos inclusive convertido algunos elementos que parecieran unos riesgos en oportunidades también de negocios, y dentro del grupo se crea EcoRegistry, otro ejemplo de una creación de llevar la experticia de los mercados de energía al naciente mercado voluntario de carbono, y se ha creado esta plataforma para precisamente contribuir utilizando inclusive tecnología blockchain. El tema tecnológico innovador es sumamente importante. Por primera vez se utiliza para contribuir a este mercado, pues que de alguna manera lleva a la mitigación inclusive adaptación del cambio climático. Cómo nuestros proyectos y la forma de hacerlos pueden hoy inclusive ser certificados y garantizados con los bonos verdes. Se han emitido 3 bonos verdes tanto en Colombia como en Brasil, como en Perú, y es una forma de ratificar la forma de desarrollar nuestra infraestructura de una forma pues apropiada a propósito de ese green recovery, esa recuperación verde que es el llamado, y entre otras iniciativas como inclusive generación de energía fotovoltaica en nuestra sede principal en Medellín, en conjunto con la academia, que es esa unión también de Estado, academia y empresa, que lo venimos haciendo con importantes pues, resultados. Entonces estos son pues algunos ejemplos tal vez de asumir voluntariamente esos compromisos de país, de región, y contribuir efectivamente y hacerlo de manera apropiada, donde inclusive hemos tenido reconocimiento de la Red Pacto Global por nuestra contribución al ODS 15 de ecosistemas terrestres, y nos ratifica que vamos como por esa buena línea. Entonces es una invitación a inspirar, como lo dice el logo de nuestra empresa, Conexiones que Inspiran, a todo el sector empresarial a que se sume pues a este tipo de iniciativas, donde también estamos abriendo el tema de alianzas. Bueno, hasta ahí te comparto, Cristina. Muchas gracias. Muchas gracias. Que conste que el despertador que se oyó me parece que era el tuyo, no el mío. No quise imponerte nada, pero... No, el manejo del tiempo. Muchas gracias. Tú también has incorporado algunos elementos a la conversación que me parecen fundamentales.
incluido lo que dijiste, que los compromisos del sector empresarial tienen que ser cada vez más explícitos, que unos compromisos vagos y que no quieren decir nada, en realidad esto ya no es suficiente y que no es suficiente con cumplir, también hay que contribuir. Eso me ha gustado mucho ese punto. Lo que mencionaste de que haciendo referencia a lo que dijo Astrid, que es una de las regiones más vulnerables del mundo, y también esa vulnerabilidad también afecta a las empresas y a las finanzas. También es un elemento que tenemos que tener en cuenta. Y luego mencionaste, bueno, pues algunas lecciones aprendidas, incluida el incremento aprendidas durante la crisis de la COVID, como la aceleración del uso de la digitalización, la necesidad de ser flexibles, la solidaridad y empatía también como empresa con la sociedad, la necesidad de contribuir y la importancia de las alianzas con otros actores. Yo creo que este tema de la cooperación entre actores ha surgido a lo largo de toda esta discusión. Y con esto vamos a pasar a las preguntas del público. Hemos recibido ya una serie de preguntas y antes de entrar en ellas quisiera agradecerle al público que nos está escuchando, primero por escucharnos y también por contribuir, porque esto es un diálogo no solo entre las personas que estamos aquí en la pantalla, sino con todos ustedes que no son visibles, pero que están ahí y que están enriqueciendo este debate. Hemos recibido preguntas, yo pienso ya para prácticamente todos los oradores. Voy a leer 2 preguntas cada vez y voy a preguntarlas a las distintas personas. Creo que la primera que recibimos es para Astrid y después tenemos una para Surya. Voy a formular las 2 preguntas y así le damos un poco de tiempo a Surya para prepararse. Concretamente, ¿cómo una empresa puede asegurarse que sus operaciones no estén causando o contribuyendo al cambio climático y las violaciones de derechos humanos correspondientes? Y también ha habido una invitación a ligar esto con el tema del lobbying que había mencionado Surya. Así que, Astrid, te dejo unos minutos para pensar en la respuesta mientras formulo la pregunta para Surya. A ver, que la tengo aquí en español. Surya, ¿cómo podemos garantizar la coherencia entre los compromisos asumidos por las empresas con respecto a la conducta empresarial responsable y el cambio climático y las actividades de lobby realizadas en su nombre? El tema del lobby creo que ha traído mucho interés. Entonces, Astrid, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias a quienes nos están escuchando, porque este diálogo es muy importante. En relación con las empresas, lo primero que creo que tenemos que considerar es que, dado que la crisis climática es una realidad y la evidencia científica que tenemos, lo más seguro es que las actividades empresariales de la empresa que nos estén preguntando ya están teniendo un impacto importante en cambio climático. Entonces, partamos de la base de que necesitamos hacer cosas diferentes. Y ahí quisiera también enfatizar, reconociendo los esfuerzos, y ahí escuchamos de Augusto y de Juan Fernando, ejemplos maravillosos, y yo creo que aquí el reto gigante es darnos cuenta que a partir de hoy necesitamos hacer cosas diferentes, necesitamos aumentar la ambición y los resultados. Entonces, ¿qué puede hacer una empresa? Tener en realidad una evaluación integral de qué es además de toda su cadena de valor, para ver cuáles son los impactos en cambio climático que su operación implica. Esto quiere decir en términos de energía, transporte, en fin, y también dentro de los derechos humanos. Aquí es muy importante también considerar que los principios rectores son herramientas que ayudan muchísimo, los lineamientos de la OECD, hay un montón de lineamientos que ya existen y quisiera también enfatizar que el cumplimiento de las normas ayuda, pero no es suficiente. Entonces también necesitamos justamente ver como empresa cómo podemos hacer las cosas mejor. Y ahí quería también vincularlo justamente con el lobby y con lo que también varias personas estamos diciendo. Y recordando a la alta comisionada Michelle Bachelet, que decía, esto es una crisis en donde estamos todos. Es un planeta, ¿no? Es un solo planeta y las actividades de todas las personas, y la pandemia nos lo recuerda, estamos
conectados y vinculados. Por ende, además de las evaluaciones de la empresa a nivel individual, es muy importante que tenga una visión de sector y que puedan identificar si es que se está haciendo un lobby para no avanzar con algún control o monitoreo importante en relación con cambio climático. Y yo de hecho diría lo contrario, necesitamos un liderazgo positivo, muchísima mayor ambición, que no es lo que estamos encontrando y los números no los dan. Así que aquí lo que diría es revisar qué tipo de influencia y de liderazgo empresarial positivo podemos tener para que en lugar de que haya impactos de cambio climático y a derechos humanos, podamos encontrar maneras como sí podemos tener esa transición hacia justicia climática y respeto de los derechos humanos. No es un reto fácil, sin duda, y por eso justamente necesitamos aumentar la ambición, identificar qué necesitamos hacer diferente y empezarlo a hacer ya de una manera muchísimo más fuerte, porque como vamos, no es la trayectoria que necesitamos y necesitamos avanzar en cortar al menos a la mitad de emisiones en 2030 y a cero al final del ciclo. Muchas gracias, Astrid. Me dirijo ahora a Surya y la pregunta sobre la coherencia en el comportamiento de las empresas. Thanks, Christina, and thank you very much for the question. It's an important question, and I would make two or three suggestions about how can we achieve better coherence in terms of the RBC commitment made by a company, and to ensure that the company is not doing lobbying which is inconsistent with that idea. The first point is that it is not possible to achieve coherence in the business sector unless we have similar coherence in the government sector. So if we have a government ministry which is trying to ensure that the climate change is mitigated, adapted, at the same time we have another ministry which is just pushing for economic development at any cost. If you have this lack of coherence within the government, then businesses will find a window to create this kind of a lobbying more easily. And I think that kind of incoherence within the government has to be fixed, in my view. That is the first suggestion I have. The second suggestion I have is that all over the world, I see that there is democratic deficits. The governments all over the world are not working for everyone in society. They're only working for some sections of society, let us say top of the pyramid. There's a huge democratic deficit issue. And to address this, I think the civic participation in policy making, in legislation, and everything that the government is doing, it has to be enhanced. And that could be a countervailing factor to against the corporate lobbying. My third suggestion is that there has to be some binding regulation about increasing transparency of corporate donations to politicians and political parties. So we need better information about which company directly or indirectly is funding those initiatives which are going against the idea of climate change. So I think there are many more things, but I think I would stop at these three things which are absolutely critical in my view. Thank you, Christina. Muchas gracias, Surya. De nuevo, unos puntos muy interesantes y propuestas bastante ambiciosas. Ahora tengo preguntas para Augusto y para Juan Fernando. Preguntas del público. Para Augusto, si nos puede decir cómo las iniciativas voluntarias se conectan con la conversión de la matriz energética basada fuertemente en el carbón. Y tenemos una para Juan Fernando. ¿Qué papel juegan los bonos verdes en la reducción de las emisiones? Augusto, por favor. Gracias, Cristina. Es una muy buena pregunta, yo agradezco la pregunta y la quiero abordar desde dos perspectivas. Una perspectiva contándoles lo que hoy ya tenemos puesto sobre la problemática en términos de políticas públicas y después entrar en la propia materia que es de la agencia respecto a nuestros acuerdos voluntarios, cómo abordamos la problemática. Con respecto al tema de nuestra matriz energética, yo quiero destacar algunos puntos. Chile, así como el Pacto Verde de la Comunidad Europea, se propuso al 2050 ser carbono neutral.
y puntualmente en las últimas, la última NDC, en las últimas contribuciones nacionalmente determinadas, en términos de mitigación, la mitad de las iniciativas están centradas en temas de energía. Inclusive el cierre de las plantas termoeléctricas a carbón. Otras iniciativas que son fuertemente destacadas son el hidrógeno verde, las inversiones en energías renovables, la electromovilidad para el transporte público, la eficiencia energética, la electrificación motriz en la industria minera y la generación distribuida. Yendo propiamente a la acción de la agencia, nosotros actuamos en dos planos. En el plano sectorial, como les comentaba, en el proceso de esta búsqueda por una matriz sustentable, una matriz productiva sustentable, resiliente, inclusiva, lo que buscamos es reducir el nivel de consumo de energía e inclusive modificar este tipo de energía, yendo hacia energías renovables, hacia energías limpias. Después tenemos la dimensión de los proyectos territoriales, de los acuerdos territoriales, como nuestro acuerdo de preinversión. Y en ese espacio, como mencionaba Astrid anteriormente en su presentación, los proyectos de energía limpia también tienen impactos y aspectos de coordinación con las comunidades muy importantes. Y particularmente nuestro acuerdo de preinversión lo que busca es iniciar un diálogo temprano con las comunidades de manera tal de lograr abordar todos los aspectos asociados con estos grandes proyectos que permiten viabilizar nuestro proceso de transformación de la matriz productiva, minimizando los impactos en las comunidades, incluyendo a las comunidades en este proceso. En este sentido te puedo mencionar, por ejemplo, nuestro acuerdo voluntario de preinversión de Sierra Gorda, que justamente involucró 4 grandes proyectos mineros con la comunidad, fortaleciendo el proceso de gobernanza y de esa manera, a través del diálogo temprano, construyendo caminos de viabilidad para un proyecto importante para la economía, pero minimizando, mitigando y adaptando la estructura productiva de manera tal a apuntar a esta matriz productiva sustentable, inclusiva, resiliente, que es el gran desafío. Entonces, respecto al proceso de descarbonificación de nuestra matriz energética, yo abordaría desde esos dos puntos de vista. Desde políticas públicas, los ambiciosos retos que se plantean en Chile, que es una problemática real, y desde el aspecto microeconómico de la actuación productiva de la agencia, la construcción de diálogo para hacer viable este proceso, tanto a nivel sectorial, reduciendo los niveles de consumo de energía y reconvirtiendo esta energía, y vale incluir ahí en la importancia de incluir la pequeña y mediana empresa, los organismos públicos, las personas, y también haciendo viables los proyectos que van a posibilitar esta reconversión energética. Muy bien, muchas gracias, Augusto. Ya nos va quedando poco tiempo y entre tanto hemos recibido unas cuantas preguntas más. O sea, le voy a pedir a Juan Fernando que aborde rápidamente la pregunta sobre los bonos verdes y luego tengo un par de preguntas que voy a preguntar a todos los panelistas para terminar. ¿Te recuerdo la pregunta sobre los bonos verdes? No. Ya la Muy bien, recuerdo, ¿la puedes abordar brevemente para que nos dé tiempo de hacer unas cuantas preguntas más? Muchas gracias. Sí, y bueno, enlazando con la intervención de Augusto, definitivamente pues como las medidas voluntarias también desde el sector empresarial pues tienen un papel pues muy clave allí. Nosotros tenemos esa meta al 2030 voluntaria de contribuir con la reducción de al menos 11 millones de toneladas, donde parte de esas 11 millones de toneladas, bueno, la gran mayoría con nuestro programa de sostenibilidad Conexión Jaguar, pero otra parte la tenemos precisamente en la incorporación de fuentes no convencionales de energía que de alguna manera empiezan a sumar a esto. Y enlazando con esto, allí viene el tema de los bonos verdes. En el caso del principal negocio del grupo ISA en Latinoamérica, que es transmisión de energía, esos bonos verdes deben cumplir unos principios y parte de esos principios es la contribución pues, a estos impactos ambientales, en este caso el de cambio climático. En los 3 casos donde hemos emitido pues, estos bonos verdes se han dado gracias
precisamente a la interconexión, a los sistemas interconectados nacionales de fuentes de energía renovable, contribuyendo precisamente al desplazamiento de importantes cantidades, digamos, de generación a partir de las diferentes fuentes fósiles. Entonces, allí esto es un gran impacto en la medida que hace parte, digamos, de todo el electric utility, que hace que estas fuentes se incorporen en las matrices energéticas, en los sistemas interconectados nacionales de los países, donde es clave esto, porque a veces se encuentran en zonas aisladas, zonas remotas, entonces interconectarlos es muy clave y ahí hay una contribución contundente. No obstante, también la forma en cómo se construyen los mismos proyectos. De por sí, las mismas líneas, en este caso de transmisión, por dar un ejemplo, y que es el caso pues, de nuestro grupo empresarial, también tienen unas emisiones al construirlas, pero desde la misma forma en cómo lo hacemos, cómo optimizamos los trazados de esas líneas de transmisión que atraviesan grandes territorios, sin cruzar por zonas forestales, zonas de reserva, etcétera, cómo se implementan métodos constructivos de bajo impacto, el tendido de cables por helicóptero, por dron, torres de mayor altura, etcétera, integra todo esto y todas ellas suman a una gran contribución pues en materia de mitigación de cambio climático. Esto es verificado, revisado, certificado y por eso va al mercado pues de valores estos bonos verdes, que hoy es como una preferencia, pero se tiene que convertir en más adelante la tendencia es a que todo siempre sea verde, ¿sí? La forma de hacer pues nuestra infraestructura y nuestro negocio debe ir hacia allá, pero hoy es como ese primer paso y así lo logramos, Cristina. Muy bien, muchas gracias. Hemos recibido todavía unas cuantas preguntas más y como nos queda un poco menos de 15 minutos, lo que propongo es... voy a presentar estas preguntas a los oradores, las contestan en 2 o 3 minutos cada uno y luego si hay alguna cosa que quieran añadir lo hacen al mismo tiempo. Así que la contestación a esta pregunta también ya servirá un poco para cualquier comentario final que quieran hacer, incluidos comentarios sobre cosas que han sido mencionadas por los otros oradores. Y si cada uno se atiene a 3 minutos, vamos a llegar justo al final y me quedará 1 minuto a mí para cerrar el panel, a ver si lo conseguimos. Tenemos una pregunta que dirijo a todos los oradores. ¿Cuál es el papel de la gobernanza privada, corporate governance, en el combate contra el cambio climático? ¿Y quién debe hacerse cargo de las alianzas entre los diversos actores? O sea, la gobernanza empresarial, ¿cuál es su papel? Una segunda pregunta, pueden elegir una de las dos. Se mencionó que la acción empresarial sobre el clima y los derechos humanos no debe ser voluntaria, sino una obligación. ¿Piensan ustedes que las empresas de la región tienen la capacidad de asumir esta obligación y cómo se puede implementar en la práctica? Tengo una tercera pregunta dirigida particularmente al profesor Suria sobre el papel de los puntos nacionales de contacto para apoyar una acción en favor del clima en la región. O sea que les dejo con las dos preguntas sobre la gobernanza, la obligación para las empresas de abordar el cambio climático y los derechos humanos, y la última pregunta para el profesor Suria Deva sobre el rol de los puntos nacionales de contacto. Voy a empezar por Astrid otra vez, por favor. Y aprovecha también para hacer tus últimos comentarios. Gracias. Buenísimo, Cristina, muchas gracias. ¿Y de quién es la responsabilidad, de quién es el liderazgo? De todas las personas. Y aquí quisiera recordar que en América Latina en particular, el 10% de la población tiene el 70% de la riqueza. Y hemos visto sin duda también que el sector privado ha sido pues un protagonista de mucho del progreso que hay en América Latina. Hoy tienen la posibilidad y la responsabilidad y la obligación de liderar con el ejemplo, de aumentar la ambición, de ayudar a mover a los estados y a los gobiernos hacia donde corresponde, porque como mencioné, no es el camino que necesitamos. Entonces, si están listas las empresas, claro que están listas, el reto sin duda es gigante y yo creo que el liderazgo del sector empresarial de América Latina ha demostrado que puede con esto y muchísimo más. Necesitamos que nos ayuden a hacer realmente una transición energética, que dejemos de depender del petróleo, que dejemos de depender del carbón, que dejemos de depender del gas
ese tipo de tecnología ya sabemos que está mandada al recoger. En el norte hay muchos países que ya están yendo exactamente al contrario y América Latina tiene el potencial humano y natural para hacerlo. Así que de verdad creo que a quién nos corresponde, a todos. Los estados no pueden solos, los estados muchos tienen menos presupuesto, están debilitados y hay muchos otros retos también en temas de derechos humanos, seguridad, etcétera. Así que yo creo que me quedo con esto. Es tiempo de empezar a hacer cambios profundos y de crecer al reto histórico que tenemos hoy en día y de abordar el liderazgo empresarial, gubernamental, desde sociedad civil y obviamente para responder a la naturaleza y sobre todo a las personas en nuestra región que están hoy sufriendo de una manera absolutamente desproporcionada los impactos de cambio climático y que esto, si no actuamos en la medida y en el liderazgo histórico que necesitamos, va a causar obviamente muchísimos más impactos. Así que con esto me quedo. Mil gracias y también los invito a seguir hablando y a seguir encontrando los cambios profundos que incluso el IPCC, las comunidades, los gobiernos nos están pidiendo. Gracias. Muchas gracias, Astrid. Augusto, tienes la palabra. Muchas gracias, Cristina. Yo voy a tratar de abordar las dos primeras preguntas con una sola respuesta. Minutos. Mira, volviendo al punto, yo creo que definir la obligatoriedad o no es algo que cabe a las instituciones, en este caso las instituciones republicanas democráticas de Chile, que están establecidas, que tienen las facultades para regular, sancionar y fiscalizar. En ese sentido, dentro del punto de vista de la agencia, nosotros hemos construido un camino que ha traído muchos resultados medibles, que esto es algo complejo, y en este sentido es válido el tema de que una larga jornada se empieza con un primer pequeño plazo. Entonces, lo importante es que demos los pasos y no nos quedamos en parálisis por análisis. Entonces, cuando nosotros decimos que este es un momento ímpar para un proceso de recuperación con una nueva matriz productiva sustentable, es impar también porque creo que nunca estuvieron dadas las condiciones tecnológicas para llevarlo adelante. Por eso, y tomando la experiencia de la agencia, nosotros más que plantearnos la necesidad de hacer las cosas diferentes, nosotros lo que ayudamos es al sector privado, a las empresas, a los sectores, a las comunidades, cómo hacer las cosas diferentes. Nosotros tenemos el conocimiento, juntamos los expertos, buscamos las tecnologías y logramos articular desde el sector público y el sector privado para realmente dar esos pasos y para que esa jornada no sea solamente un anhelo o un discurso, sino que se traduzca en acciones concretas, medibles y con resultados. Desde nuestra pequeña agencia queremos hacer una gran contribución buscando la sinergia, agregando demanda y generando impacto para la sociedad. Muchas gracias. Juan Fernando, ¿quieres contestar una de las dos preguntas? Sí, gracias, Cristina. A ver, solo con la primera, algo muy breve y solo para sumar a esto, yo creo que esto del gobierno corporativo, pues esa gobernanza corporativa en relación al cambio climático es cómo esa transparencia y esos principios y esas buenas prácticas de gobierno corporativo de alguna manera se extienden y se ponen en comunión también con la gobernanza donde está ocurriendo los fenómenos y los temas de cambio climático, que es en el territorio, con la gobernanza comunitaria, con la gobernanza de los territorios y de las sociedades, pues precisamente donde están presentes nuestros negocios, cómo se articula todas estas buenas prácticas. Definitivamente allí es donde juega un rol esto, y esto tiene que ver con inclusión, con participación, con transparencia, con comunicación, cómo se extiende a eso, no solo dentro de la misma empresa, sino a los mismos territorios donde las compañías están, es muy clave. Las alianzas no debe ser un tema que dependa de que exista un único organizador, se deben dar espontánea y voluntariamente como se vienen haciendo, pero claramente los gobiernos tendrán pues la oportunidad de articular los casos como el de Colombia con el CISClima, que está tratando de articular a todos los actores relacionados pues en todos los temas de adaptación y mitigación al cambio climático, pero el mensaje nuestro es no esperar pues a que exista un solo rol organizador, sino también como estas acciones voluntarias. Con el tema, a propósito de lo voluntario, de pasar de lo voluntario a lo obligatorio, yo pensaría que sí hay un gran camino recorrido, hay una gran cantidad de empresas líderes en Latinoamérica
hacen parte hoy inclusive de indicadores de sostenibilidad tan importantes como el de la Bolsa de Nueva York, el del Dow Jones, que pueden servir de ejemplo y de aceleración y de alguna manera acelerar todo el sector empresarial que viene atrás precisamente para poder cumplir de forma ya no voluntaria sino obligatoria una cantidad de medidas y acciones. Entonces allí yo creo que tenemos un camino recorrido en la región con casos muy claros. En Chile hay bastantes, en Colombia hay bastantes empresas que ya tienen estas prácticas y pueden acelerar las que vienen atrás. Un ejemplo muy claro de esto es el tema a propósito pues, de los principios de transparencia, cómo las empresas van a empezar hoy a reportar y hacer públicos sus inventarios de gases de efecto invernadero, sus principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero y cómo empiezan a mostrar con ejemplos muy claros aquellas principales fuentes, cómo empiezan a reducir esas emisiones y reportarlo. Esto como una de las primeras formas muy básicas de transparencia en esto, que de alguna manera los gobiernos las tienen que articular para sus inventarios nacionales, porque si no estaremos hablando de unas cifras tal vez no muy reales de cara a los compromisos nacionales ante una COP21, etcétera. Entonces, esto es un ejemplo tal vez de empezar esta ruta y este camino, Cristina. Muchas gracias. Profesor Suria, la última pregunta. ¿Puede abordar las que ya se han planteado o contestar a la que le hice relacionado con el papel de los puntos nacionales? I will address the question about the NCPs because my other panelist addressed the other parts of the question. In my view, the national contact points can really be a game changer in terms of linking human rights and climate change. Because as I mentioned earlier, the OECD guidelines do not explicitly talk about climate change. This term does not appear there. So if NCPs take this stand, if we receive a complaint about climate change, it is not covered by the OECD guidelines, and they start rejecting those cases, I think that would be problematic in my view. So if NCPs could become more sensitive themselves about these interlinkages, and they can also make other stakeholders sensitive about it by doing workshops in collaboration with other actors, I think that could be really a good idea. The second point I would like to mention for national contact points is that they can provide remedies, actual remedies in those cases. And we have precedents, like Dutch national contact point has already decided a case. There are some other cases of that nature. I don't have the time to go into details, but there are concrete cases decided by NCPs where this has been done to integrate climate change and human rights together and provide remedies. So NCPs can definitely do that. In my final remarks, I think I would like to encourage everyone to understand the urgency of the climate change crisis. If we merely keep on talking about it and not do enough, I think we are going to face a similarly difficult time as we are facing now because of COVID. COVID starts with C and climate crisis also starts with C. So we might have another crisis waiting for us if we don't act urgently. And it's not merely about businesses and the governments to do that. It is a responsibility of each and every one of us. Each one of us should be part of the change. Thank you, Cristina. Muchas gracias, profesor. Y con esto estamos llegando al final del panel. No sé si me va a dar tiempo de resumir, pero antes que nada quería darle las gracias a todos los panelistas por sus intervenciones estupendas, muy bien preparadas y sus contestaciones también que nos incitan a todos a pensar. Y todos ustedes han resaltado la necesidad de actuar y actuar conjuntamente y que cada cual muestre liderazgo. Yo creo que esos son los mensajes muy importantes para llevarnos todos a casa. Quería agradecerle al público habernos escuchado y habernos aportado unas preguntas muy pertinentes y muy útiles para enriquecer este diálogo. También quiero darle las gracias a nuestros colegas en las distintas organizaciones, particularmente a mis compañeros en el Centro de Conducta Empresarial Responsable que han ayudado a presentar este panel, a organizarlo, a seleccionar a estos panelistas tan excelentes. O sea que gracias a todo el mundo y me quedo con el mensaje final para todos nosotros, que tenemos que actuar todos juntos y tenemos que mostrar liderazgo. Muchas gracias y con esto cerramos la sesión. Gracias a todos y adiós.